Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Y qué les parece que leamos Hechos capítulo 5 y versículo 30? Hechos capítulo 5 y versículo 30 será nuestro pasaje para comenzar esta mañana. Si alguien en este momento no sabe en dónde está Hechos capítulo 5, versículo 30, quiero que tengamos el tiempo para encontrarlo. Quiero que todos lo leamos. Allá en casa también, mis hermanos, léanlo con nosotros. Hechos capítulo 5 y versículo 30. A la letra dice así: juntos, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Siéntense, por favor, mis amados hermanos. Hoy es un día muy hermoso para recordar que la gloria de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Tenemos una oportunidad más de seguir caminando en Cristo. Tenemos una oportunidad más que Dios nos da para vivir la vida en Cristo. Tenemos una oportunidad más para avanzar hacia nuestro destino, que es la patria celestial. No estamos aquí haciendo experimentos, no estamos aquí dando golpes al aire, estamos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro fin es la vida eterna y nuestra meta es la santificación. Así es que al tomar este versículo, Hechos capítulo 5 y versículo 30, hay una predicación cuando Pedro y Juan están sufriendo persecución y ellos enfrentan a sus perseguidores, los confrontan, no les tienen miedo. Saben que hay azotes de por medio, saben que hay cárcel, saben que hay una serie de consecuencias cuando se enfrenta a las autoridades. Aquí quiero hacer una advertencia. Hoy en día, el cristianismo ha caído del pedestal en que supuestamente estaba. Es decir, por la influencia de los misioneros europeos que llegaron a América, que fueron a África, llegaron hasta los países asiáticos predicando a Jesucristo, el cristianismo tomó un lugar preponderante en la sociedad. De hecho, la civilización occidental, como la conocemos, realmente es gracias al cristianismo, porque el cristianismo llegó a contrarrestar todas las actividades paganas, todas las creencias paganas primitivas que imperaban en muchos países donde había hasta sacrificios humanos. Y el cristianismo, como quiera que lo veamos, llegó para influenciar y cambiar muchas cosas. Ahora, este no es el momento para decir, sí, pero es que trajeron esto y metieron aquello. Este no es el momento. Este es el momento para decir que el cristianismo en sí
llegó a muchos países para cambiar costumbres que eran totalmente paganas y llenas de idolatría y de paganismo y hasta de satanismo. Por eso hubo autoridades, hubo líderes sociales, políticos, que eran cristianos, que eran comprometidos con el Evangelio de alguna manera. Y por qué no decirlo, hubo próceres presbiterianos y metodistas que lograron llegar a esferas políticas de altura y desde ahí influenciar a la sociedad. Y metieron muchas leyes, propusieron muchas leyes que hasta el día de hoy están cubriendo bien bonito a la sociedad. Desafortunadamente, en finales del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, comenzó a entrar poco a poco como un gato, sigilosamente, cuando quiere acostarse con sus amos y va enterrando la cabeza entre las cobijas hasta que logra meterse y termina durmiendo con su amo, con su dueño. Así entró poco a poco lo que llamamos el posmodernismo, que trajo filosofías que cambiaron totalmente la mentalidad humana. Se fue metiendo y ya a finales del siglo XX había logrado una gran influencia tremenda. Y en lo que vamos del siglo XXI, hermanos, en este año 2021 precisamente, ya vemos cómo las leyes mismas se están reorganizando alrededor de nuevas filosofías que totalmente dejan afuera los principios bíblicos, los principios de Dios. Esas filosofías humanas y de hueca sutileza y hasta diabólicas son el resultado de que el hombre se ha apartado de Dios, de que el hombre no ha querido meterse con Dios, no ha querido la ley de Dios. Son el resultado incluso de una iglesia tibia, de una iglesia que no predica, de una iglesia que se ha acomodado a vivir con una rutina: templo, casa, casa, templo. Cuando está en el templo canta y cuando está en la casa se divierte y se olvida de Dios. Y esa iglesia tibia, a la cual el Señor le dice que ni eres frío ni eres caliente y por tanto te vomitaré de mi boca, esa iglesia también ha sido responsable de que esas filosofías vayan avanzando. No hay quien le haga contrapeso al paganismo, no hay quien le haga contrapeso, no hay quien se enfrente al razonamiento humano, no hay quien los confronte, porque estamos acomodados en nuestra iglesia y en nuestra casa, en nuestra cultura cristiana de bendición y de paz y de gozo y de descanso en el Señor. Se nos ha olvidado que la iglesia es un ejército también. Y no estoy hablando de un ejército que toma las armas como la teología de la liberación, que se tomó muy en serio eso y tomó las armas, los fusiles y los cañones y las granadas, y así defendían a los pobres. No es esa teología, esa no la defendemos, no tenemos nada que ver con ella. Hablo de un ejército cuyo armamento es espiritual, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el apresto del calzado del evangelio de la paz. Es decir, nuestras armas son predicar el evangelio, la oración. Pero poco a poco también nos hemos ido olvidando y entonces no hay quien confronte a esas filosofías. Tienen el camino libre, tienen las autopistas totalmente libres y corren velozmente. No hay nadie que se ponga ahí como un pequeño tope, digamos, para que
bajen su velocidad. Ellos están avanzando, avanzando, avanzando. Y hoy en día nosotros vemos así como con espanto, ¿qué está pasando? Ahora la ley dice que se puede casar un hombre con una mujer. Ahora la ley dice lo que antes la misma ley rechazaba. Está cambiando todo, está cambiando todo. Pero nosotros nos hemos acomodado a nuestro templo. Se nos ha olvidado. Y entonces aquí los discípulos confrontan a las autoridades judías. Y miren cómo les dice: el Dios de nuestros padres, o sea, Jehová de los ejércitos, en el cual creemos ustedes, los fariseos, los escribas, los saduceos, y nosotros también creemos en el Jehová de los ejércitos, el Dios de nuestros padres. Él levantó a Jesús, al hijo de José y María, según se creía en aquel momento, o según creían y estaba escrito en los libros, en su acta de nacimiento, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Ustedes, el Sanedrín, las autoridades, ustedes lo mataron. Pero no hay problema con que lo hayan matado. Él resucitó. Aleluya. Él vive. Aleluya. Él no quedó muerto. No lo derrotaron. Y Él transforma vidas. Y Él cambia corazones. Y Él es el que viene para transformar familias enteras, pueblos enteros, naciones enteras. La palabra de Jesús ha trastornado al mundo realmente, y trastornó a los judíos y al mismo imperio romano. La palabra de Jesús llegó a ser respetada porque Él vive, porque Él se levantó de los muertos. Y esa era la predicación de los discípulos. Y quiero tomarme aquí cuando dice que el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Bueno, ahí la historia es que fue levantado por los judíos y los romanos, haciendo uno solo, a una cruz. Y desde el madero, pues hay algunos pasajes que quisiera que viéramos. Por ejemplo, Hechos 13:29 dice: habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Primera de Pedro 2:24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esta última palabra, y por cuya herida fuisteis sanados, me hace recordar a los judíos cuando salieron de Egipto y cruzan el Mar Rojo y van rumbo al Sinaí para recibir las tablas de la ley, para hacer un pacto con Dios, o Dios los está esperando ahí para hacer un pacto con ellos. Pasan por un lugar, es desierto todo. Hay 3 días en que Dios ya proveyó alimento para que se sustenten. Dios ya les demostró su gloria y su poder. Y hay 3 días de distancia desde el Mar Rojo hasta donde llegan a estacionarse otra vez. Y ellos se emocionan porque ahí encuentran aguas. Ahora, ¿a quién no le da gusto encontrar agua en un desierto? Cuando tuve la oportunidad de ir a San Pedro, California, pues yo no podía viajar de otra manera que en bus. Así es que un autobús de segunda categoría y todo, pero tenía que llegar. Y en el camino resulta que hay un tramo
muy largo en que no hay nada, nada, nada. Yo nunca había visto eso. Pero no hay nada alrededor y solo el camión va ahí solito. Y solo se ven arbustos y a lo lejos por ahí un montecito, pero puros arbustos y un calor tremendo. Lo bueno que iba en el autobús. Ahora yo no sabía cómo iba a hacer mi travesía, así es que no iba preparado. ¿Saben cómo iba? Iba adentro del autobús, pues, había pasado a comer a Guadalajara. En fin, digamos que iba yo bien. Pero las horas que pasé ahí, a mí se me hicieron horribles, horribles. Sentía una sed, un hambre, una desesperación. Iba yo acompañado de otros 40 y tantos pasajeros. Era bien duro. Cuando alguien me ofreció una coca, dije, sí, dámela. Dámela, porque sentía yo de veras una ansia tremenda. Imagínense los judíos, 3 días caminar en el desierto y llegan a un lugar donde ven agua. Pues se emocionaron y dijeron, aquí nadamos, aquí nos quedamos a vivir, aquí levantamos casas. No sé qué habrán dicho, pero se emocionan de que ahí hay agua y lo primero que hacen es aventarse para tomar agua, y resulta que esa agua no la pueden tomar porque dice la Biblia que es agua amarga. Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 27 nos narra esa historia. Es agua amarga, imposible de tomar, y ellos protestan. Ahora imagínense, es el pueblo de Dios, ha sido rescatado de la esclavitud en Egipto por la gracia y por el brazo poderoso de Jehová de los ejércitos. Él peleó por ellos, Él los sacó. Acaba de abrir el Mar Rojo hace 3 días o sí 4, no sé, pero en una semana ellos atravesaron en seco el Mar Rojo, vieron a sus enemigos morir ahí, devorados por el mar. Caminan 3 días, van contentos, pero el sol los fatiga, eso es normal. Pero cuando ven agua, ellos se avientan y resulta que es amarga. ¿Cómo se hubieran sentido ustedes? Ellos clamaron con desesperación, pero más que clamar, protestaron. Hay una diferencia entre clamar y protestar. Todos tenemos derecho a clamar delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame porque perezco. Como Pedro cuando estaba hundiéndose en el mar. Como aquel ciego que decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que haga contigo? Pues que me sanes. Todos tenemos derecho a clamar, pero protestar, murmurar es otra cosa, mis hermanos. Y ellos comenzaron a murmurar contra Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué no estamos allá? Si éramos esclavos, éramos re felices siendo esclavos. ¿Quién es feliz siendo esclavo? Pero ellos en ese momento se les ocurrió todo eso. Si éramos re felices siendo esclavos, allá teníamos agua, no tenían nada, eran esclavos. Y aquí tenían su libertad, había que luchar por ello. Pero empiezan a murmurar, vamos a morir de sed, ahí está el agua. ¿Por qué no clamaron, Señor, que estas aguas se conviertan en aguas dulces? Pero no, ellos murmuraron. Moisés dice, Señor, ¿qué hago con tu pueblo? O dame una respuesta, cambia las aguas, Señor. Y Dios le dice, mira, toma un árbol y échalo al agua, y el agua se convirtió en agua dulce y todos fueron bien felices. Ahora, el árbol, hay algunos, no sé si son teólogos, son comentaristas, pero me gustó un comentario que decía, el árbol en este caso es un tipo de la cruz de Cristo. Cristo, como el árbol que baja para endulzar las aguas, así Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario para transformar nuestra vida. Hermanos, salimos de un mundo de pecado. Salimos de un mundo al que no queremos volver. ¿Alguien quiere volver al mundo? ¿Alguien de ustedes quiere volver al mundo? Oh, algunos han vuelto. Algunos han regresado. Hubo judíos instigados por gente extranjera que se coló entre ellos, que regresaron a Egipto. Está registrado.
fueron los menos. Pero yo no quiero volver atrás. Yo no quiero volver a Egipto, a un mundo de esclavitud. Dice la palabra de Dios que ahora sirvamos a Dios, presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, y que ya no se los prestemos al pecado como instrumentos de iniquidad. Romanos capítulo 6, versículo 6. Es algo tremendo, maravilloso. ¿Por qué volver a Egipto? Pero en el camino, mis hermanos, nos vamos enfrentando a cosas. Nos vamos enfrentando a 1000 peligros. Es necesario, según dice la palabra de Dios, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Lo dice la palabra, lo dice la Escritura. ¿Por qué lo dice así? Bueno, pensando en los israelitas, van en el desierto y no iba a ser nada fácil. En el desierto van a encontrar todo tipo de pruebas y de obstáculos. Y uno de ellos era las aguas amargas. Pero ahí estaba la mano de Dios para transformar. No fue el árbol, fue la mano de Dios que hizo un milagro. Y si Dios hizo un milagro, iba a hacer muchos más. Si Dios nos ha sacado de esta pandemia, mis hermanos, y hoy estamos aquí, va a hacer muchos más milagros todavía. Algunos estuvieron enfermos, Dios los sanó, aleluya. Den su testimonio, glorifiquen a Dios, díganselo al mundo, díganselo a los amigos. No piensen que el testimonio solamente es llegar al templo y esperar el momento de los testimonios y decir, yo quiero decir mi testimonio. Eso es hermoso, eso es bonito, es lindo. Pero ¿por qué no se lo decimos al mundo? ¿Por qué no se lo decimos a los que no creen? ¿Por qué no se lo decimos a los inconversos? A ellos, despertemos la fe, despertemos hambre y sed de justicia, hambre y sed de la presencia de Dios. Él puede salvarnos del horno de fuego, dijeron los jóvenes. Y hoy muchos han dicho, Él me salvó de esa pandemia, del COVID. Estoy aquí para la gloria de Dios. Tengo una secuela porque me canso mucho. Tengo una secuela porque me duele mucho la garganta. Tengo una secuela o se me está cayendo el cabello. Tengo una secuela porque no puedo distinguir los olores y los sabores. Como quiera que sea, estás aquí, estamos aquí. Dios es grande y poderoso y fuerte, y Él dio a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, y Él sanó esas aguas amargas, y Él sanó nuestra vida, y Él seguirá con nosotros hasta el fin del mundo, hasta que lleguemos a la patria celestial. Cierren sus ojos, mis amados, cierren sus ojos. Dejemos que el Señor confirme nuestra fe en Jesucristo. Nuestra fe en Jesucristo. Él puede sanarnos, Él puede salvarnos, Él puede ayudarnos en ese problema que tenemos. Él puede darnos paz y gozo y alegría. Él puede darnos mucha paz, sí es cierto, pero nunca nos ha dicho que nos va a librar de llegar a aguas amargas. Él nunca nos ha dicho que nos va a librar del ardiente sol del desierto. Lo vamos a sentir, vamos a sentir esas pruebas, vamos a sentir cómo se desgarra nuestra alma muchas veces, pero nuestra fe en Jesucristo seguirá creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a nuestra meta. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis hermanos que están en casa, cierren sus ojos, porque no levantan sus manos también y adoran al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Jesucristo fue levantado, sí fue asesinado, pero los discípulos confrontaron a las autoridades. Hoy nosotros debemos estar dispuestos a confrontar a aquellos que nos prohíben hablar la verdad, que están cerrando las cuentas de Facebook o de YouTube porque alguien predica la verdad y lo cortan, eliminan su video. Estamos viendo cómo las mismas autoridades ahora
nos prohíben o nos van a prohibir hablar de Cristo. Ese no es el problema. Ese no es el problema. La iglesia seguirá caminando, la iglesia seguirá viva, la iglesia seguirá en pie para bendecir a todo lo que está a su alrededor. En el caso de Filadelfia, estamos en pie para bendecir a todo Puebla y aún mucho más allá, con tu ayuda, mi Señor. Si tu Espíritu Santo está con nosotros, si tu Espíritu nos guía, si tu Espíritu nos llena, si tu Espíritu satisface nuestra hambre y sed de justicia. Aleluya, aleluya, aleluya. Oro por cada uno de mis hermanos, oro por tus siervos, Señor, que están en casa, por tus siervos que vinieron aquí desafiando el tiempo, desafiando el clima, desafiando todo lo que se podía desafiar, pero están aquí, Señor, presencialmente. Gloria a tu nombre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te adoramos, mi Señor, te adoramos y te damos gracias por Jesús, que murió en la cruz del Calvario para sanar nuestra vida. Aleluya. Santo eres tú, santo es tu nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios.